Hola hermanas, la paz de Dios con ustedes. Me da mucho gusto poder estar por este medio, poder tener contacto con ustedes, valga la redundancia. Yo espero que se encuentren bien, ya les extrañamos mucho. Esperemos que pronto tengamos la oportunidad de congregarnos. Y yo les animo a que se sigan cuidando hasta que pues ya todo esto pase. Que esto no va a pasar hasta que no haya medicamentos o no haya una vacuna. Sabemos que hasta esos momentos es en que a lo mejor ya puedan cambiar las cosas. En esta tarde vamos a meditar en este mensaje que yo le titulé El Espíritu. Y yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos a ver el versículo 63. Y voy a darle lectura. Dice así la palabra de Dios. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y yo les invito a que oremos. Señor, en esta hora nos acercamos a ti con gratitud en nuestros corazones, puesto que has sido bueno con nosotros, Señor. Te has manifestado a nuestras vidas para bendecirnos, para protegernos, para proveernos, para mostrarnos cuál es tu voluntad, Señor, para acercarnos a ti. Y estamos muy agradecidas contigo. En esta hora nos disponemos a meditar en tu palabra y queremos suplicarte que tú hables a nuestras vidas, que esta palabra tú nos des revelación para que sea comprensible para cada una de nosotras, Señor, y que muchas vidas puedan ser edificadas a través de este mensaje. Señor, tú eres grande, tú eres bueno, tú eres Dios. Te alabamos y te bendecimos. Gracias por este privilegio y por esta oportunidad. Bendice las vidas de mis hermanas y las vidas de todas las personas que hayan de escuchar este mensaje, que tengan la oportunidad de conocerte un poco, Señor, a través de él. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, habíamos estado viendo hace 2 semanas miramos el tema de lo que fue el cuerpo. La semana pasada miramos el tema del alma y esta tarde vamos a ver el tema del espíritu. ¿Sí? Acabamos de leer este versículo y vamos a ver, dice así: estas palabras las dijo el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo declaró esto: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y bueno, a lo mejor podríamos nosotros preguntarnos qué es el espíritu. El espíritu, déjenme decirles que el espíritu es el aliento de vida que Dios nos ha dado a cada una de nosotras. Bueno, no solamente a nosotros, a toda persona que está viva, es porque el Señor sopló aliento de vida en el vientre de nuestra madre. Y dice este pasaje que acabamos de leer que el Espíritu es el que da vida. Una persona que vive es porque todavía retiene su cuerpo el Espíritu. Pero cuando una persona fallece, la palabra de Dios dice que el Espíritu sale de esa persona y pues esa persona pierde la vida. Entonces el Señor Jesús dice que el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y se refiere precisamente cuando estamos actuando, cuando nosotros actuamos en la ignorancia de la palabra de Dios, o no en ignorancia, pero a lo mejor que no nos importe la voluntad de Dios y que nosotros la hagamos a un lado. Entonces eso es actuar en la carne. Y dice que la carne para nada aprovecha. Al contrario, el actuar en la carne hasta nos hace un mal. ¿Por qué? Porque si nosotros ya tenemos el conocimiento de Dios, delante de Dios no vamos a tener justificación. Y el Señor dice que todos los que practican tales cosas, las obras de la carne, no heredarán el reino de Dios.
Entonces, por eso es que dice que la carne para nada aprovecha. Y el Señor Jesús declaró: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, son esas palabras vivas que tienen el poder de cambiar nuestra mente, que tienen el poder de cambiar nuestro corazón, que tienen el poder de restaurarnos, de edificarnos, de hacer tantas cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas. La palabra de Dios tiene ese poder. Y por eso el Señor Jesús dijo que las palabras que Él nos ha hablado son espíritu y son vida. A lo mejor nosotros nos podríamos preguntar, ¿qué es el espíritu? Ya les decía yo que es el aliento de vida. Yo quisiera que lo viéramos en el libro de Génesis, capítulo 2, el versículo 7, para que esto nos quede bien claro. Durante estas 2 semanas hemos estado viendo que nosotros somos seres tripartitas, ¿sí? Que estamos formados por el alma, el cuerpo y el espíritu. Y les dije yo Génesis 2:7. Dice así: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Estamos viendo en este pasaje cuando Dios creó a Adán, y Él dice que lo formó del polvo de la tierra. Él le dio forma y sopló en su nariz aliento de vida. Dios es espíritu, y Dios, como es espíritu y como Él es todopoderoso, Él tiene esa capacidad de darnos de su aliento, de darnos vida con ese soplo. Entonces Él sopló en la nariz ese aliento de vida, y esa figura de hombre que Él había creado por el polvo, ya la tenía ahí, ya la tenía hecha, ya la había creado, ya nada más le sopló y cobró vida. Y dice este versículo que Él fue y fue el hombre un ser viviente, una persona viva, o sea, un ser vivo, ¿sí? No muerto. Yo les decía que el espíritu es lo que hace que nosotros tengamos vida, o sea, la vida en sí misma, porque la palabra de Dios lo dice. Y yo les decía que cuando una persona pierde la vida, cuando una persona muere, el espíritu sale de ella. Vamos al libro de Génesis, ahí mismo, el capítulo 25, el versículo 8. Y miren, aquí nos está hablando de Abraham. Y este versículo es para que nos quede más claro lo que estamos comentando. Dice: y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Aquí nos dice que en el momento en que Abraham murió, exhaló el espíritu. Entonces es ese último aliento que una persona en vida da, ese último aliento, así es cuando se exhala el espíritu. Y entonces la persona pues ya no tiene vida, o sea, en ese momento esa persona fallece. Entonces eso es el espíritu dentro de nosotros, pero no es únicamente eso. Vamos a ver que en el libro de Proverbios, capítulo 20, el versículo 27, yo encontré algo aquí que pues es muy interesante, y vamos a entender más lo que es el espíritu, porque no es únicamente esa vida, no es únicamente esa vida que tenemos, ¿sí? Miren lo que dice este versículo, Proverbios 20:27. Lámpara de Dios es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Aquí nos dice que nuestro espíritu es una lámpara de Dios. Entonces, la lámpara es para alumbrar. Cuando nosotros estamos en un lugar muy oscuro, queremos ver, andamos buscando algo,
pues si tenemos una lámpara, nos apoyamos en esa lamparita, echamos luz y vamos a encontrar todo lo que ahí esté, ¿sí? Entonces, así dentro de nosotros, Dios con su lámpara, Él nos alumbra. Pero dice que esa lámpara, o sea, que con la que Dios nos alumbra, es nuestro espíritu, el espíritu del hombre. Y dice que esa lámpara, dice, escudriña lo más profundo del corazón. Hay un pasaje en que la palabra de Dios nos dice que el corazón es engañoso y perverso. Y dice que ¿quién lo conocerá? Que nadie lo puede conocer. El único que lo puede conocer es Dios, porque Él escudriña la mente y el corazón. O sea, hasta lo más profundo de nuestro ser, ¿sí? Entonces, en nuestro espíritu es la lámpara de Dios, que escudriña hasta lo más profundo de nuestro ser. Y por ser la lámpara de Dios, nuestro espíritu, vamos a ver a la luz de la palabra que nuestro espíritu se conecta con el espíritu de Dios. Y Dios puso el espíritu en nosotros no únicamente para que nos diera vida, sino para que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios a través de nuestro espíritu. Nuestro espíritu no es únicamente ese aliento de vida. Nuestro espíritu es lo que a nosotros nos lleva a tener hambre y sed de Dios. El que tiene hambre y sed de Dios en nuestro ser realmente es nuestro espíritu. Nuestro espíritu lo anhela. Nuestro espíritu tiene esa comunión con Él. Y vamos a ver, yo les invito a que vayamos a la carta de Romanos, capítulo 8, el versículo 16. Y vamos a ver cómo nuestro espíritu tiene esa comunión con el Espíritu de Dios. Ellos se pueden comunicar, pueden tener esa comunión. Romanos 8, 16. Y miren lo que dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aquí nos dice el Espíritu con letras mayúsculas, porque está hablando del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le dice que el Espíritu Santo mismo, Dios mismo, porque Dios es espíritu, nos lo dice la palabra de Dios, que Dios es espíritu, entonces es el Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu mismo da testimonio, o sea, nos testifica, nos lo declara. ¿A quién se lo declara? Nos lo declara a nosotros por medio de nuestro espíritu. Que nosotros somos hijos de Dios. ¿Esto cuándo sucede? Cuando nosotros tenemos un encuentro personal con el Señor y nosotros nos ponemos a cuentas con Él y nosotros le decimos: Señor, si acepto tu señorío, si acepto tu autoridad, ven a mi vida, te necesito, ven y sé mi Señor. Y le entregamos ese gobierno de nuestras vidas. En ese momento tenemos un encuentro con Él, le pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Dios nos perdona y nos hace sus hijos. Y entonces Él pone esa convicción. Esa convicción nos las da su Espíritu Santo, que viene a tratar directo con nuestro espíritu, a decirle: ahora eres hijo o hija de Dios. En este caso, hijas de Dios, porque somos mujeres. Entonces, el Espíritu de Dios se acerca a nuestro espíritu y tiene esa comunión. Entonces, es algo muy hermoso. Por eso yo les digo que nuestro espíritu es el que nos lleva a tener hambre y sed de Dios y a quererlo buscar, a decir: es que yo lo necesito, es que yo no estoy a gusto si no recibo su palabra, porque por la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual, que se está alimentando todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Entonces, la requerimos. Nuestro espíritu es el que nos lleva a buscar de Dios, a anhelar su presencia.
a querer que nosotros estemos cerca de Él. ¿Por qué? Porque Él ya se acercó a nosotros. Dice la palabra de Dios que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces ya Dios nos manifestó cuánto nos ama, ya Dios nos manifestó su amor y ahora nosotros lo podemos amar a Él y ahora nosotros sabemos que Él quiere porque Él nos anhela. La palabra de Dios dice que su Espíritu nos anhela celosamente. Él nos anhela, Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él cada día, tengamos esta comunión con Él. Entonces, como Él nos anhela, podemos ya acercarnos, nos lo hace ver a través del Espíritu Santo. Al acercarse a nuestro espíritu, los dos se acercan y ponen en nosotros ese anhelo, ese deseo, esa necesidad. Y eso es algo muy hermoso, porque tenemos un Dios real, un Dios verdadero, un Dios amoroso y un Dios que no nada más, son mis hijos y pues allá, y ellos allá y yo acá. No, es un Dios que quiere estar cercano a nosotros y lo hace, pone en nosotros esa necesidad por medio del espíritu que nosotros tenemos para tener la necesidad de acercarnos a Él. Ahora, vamos a ver qué es lo que nosotros debemos de hacer. Ya tenemos conciencia de que tenemos nuestro espíritu, pero el tener espíritu en nosotros, ¿a qué nos lleva? Nos va a llevar a que nosotros tenemos que buscar limpiarnos, porque ese es el deseo de Dios, que nos santifiquemos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vimos la semana pasada. Veíamos que el Señor anhela que nosotros nos santifiquemos y que Él quiere completar la obra en nosotros para el día de Cristo que nosotros nos podamos presentar delante de Dios irreprensibles. Esto lo vimos la semana pasada, ¿sí? Para que nosotros nos santifiquemos y para que nosotros podamos estar delante de Él sin mancha y sin arrugas, sin ninguna acusación, poder presentarnos irreprensibles, es necesario que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de toda contaminación de espíritu. Esto nos lo dice la palabra de Dios en la segunda carta de Corintios, capítulo 7, el versículo 1. Segunda de Corintios 7, 1. Y le vamos a dar lectura. Dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si ustedes lo quieren leer en sus casas, nos está hablando de que tenemos esas promesas. En el capítulo 6, el versículo 16 y 17 nos está hablando de esas promesas. Voy a darle lectura para que estemos en ese contexto. Dice el versículo 16: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ya veíamos hace 15 días que somos el templo de Dios. Nuestro cuerpo es el templo de Dios. Y aquí está preguntando el apóstol Pablo: ¿qué comunión tiene el templo del Espíritu Santo o nuestro cuerpo con los ídolos? No hay ninguna comunión, porque Dios no comparte su gloria con ningún ídolo. Dios es Dios y Dios es único. Entonces, no hay ninguna comunión, ¿sí? Dice: porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Son las promesas que Dios está dando y ellos serán mi pueblo. Dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y nuevamente viene la promesa. O sea, ahí no está hablando los compromisos, pero luego nuevamente viene la promesa. Dice: y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, ¿cuáles son las promesas? Que el Señor va a habitar entre nosotros y que Él nos va a tomar por hijos y por hijas. Entonces, son las promesas de las que nos está hablando en el versículo 1. Así que, amadas, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne
y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No, es imposible que no nos contaminemos. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Pero como estamos en el mundo, pues si nosotros salimos a la calle, ya escuchamos palabras, pues no correctas. Escuchamos a lo mejor conversaciones porque nos subimos a un transporte público o porque fuimos de compras a algún lugar. Entonces ya nos enteramos de cosas. Y a lo mejor como la gente no conoce al Señor, pues a lo mejor son cosas que nos ensucian, que nos contaminan, porque la gente a lo mejor está exaltando el pecado, porque a lo mejor la gente está hablando se deleita, se regocija en sus maldades y nosotros estamos escuchando. Y el que nosotros escuchemos, pues sí, viene a ser a nosotros una contaminación. Nosotros diario nos contaminamos. Pero ¿qué debemos de hacer? Al final del día, nosotros nos tenemos que limpiar de todo eso. Nos tenemos que decirle al Señor, Señor, límpiame. Yo no me quiero quedar con nada de eso. Yo no quiero estar sucia delante de ti. Porque este versículo dice que nos limpiemos de toda contaminación, de carne y de espíritu. A lo mejor vamos a escuchar de cosas espirituales, que herejías, que la gente esté hablando de cosas espirituales y que traiga contaminación a nuestras vidas. A lo mejor esas personas están exaltando cosas en las que están poniendo su confianza, como la brujería, o cosas que están poniendo su confianza, una secta o algo, y esto es muy bueno, y aquí y allá. Y si nosotros no estamos firmes en la fe, en el Señor, una persona que no está firme le puede meter la espinita de que a lo mejor es cierto, a lo mejor es verdad, a lo mejor esa persona está en lo correcto y yo estoy en un error. Nosotros no estamos en ningún error, nosotros estamos en la verdad, porque estamos en el Señor. Y el Señor Jesucristo declaró: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces nosotros estamos en el Señor Jesucristo y estamos en la verdad. La verdad es su palabra. La verdad es Él mismo que se ha manifestado a nuestras vidas. Entonces, no debemos de dejar que nada nos meta espinitas, inquietudes de que a lo mejor estoy equivocada, a lo mejor esto no es cierto, porque el diablo no duerme y el diablo trabaja y quiere meternos en nuestra alma esa incredulidad. Por eso debemos de tener puesto la armadura de Dios y tener bien puesto el yelmo de la salvación, que es el casco, para que los dardos de fuego del maligno no vengan a nosotros y no nos hagan dudar, no metan en nosotros incredulidad y no se siembre en nosotros la duda de que a lo mejor no es cierto, a lo mejor no es verdad, a lo mejor es incorrecto. Entonces, para que eso no suceda, nosotros nos debemos de limpiar de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Para qué? Para perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Porque el Señor nos quiere santas. Quiere que seamos santas en toda nuestra manera de vivir. Y quiere que perfeccionemos la santidad en su temor. En el temor de Dios es en donde se perfecciona la santidad. Entonces, tenemos que hacer eso, ¿sí? Ahora, vamos a ver qué más tenemos que hacer. La palabra de Dios nos dice que debemos de anhelar como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro 2, 2. Esto básicamente es a una persona que tiene muy poquito tiempo en el Señor, que a lo mejor no tiene ni siquiera un año de estar en Cristo Jesús. Yo en alguna ocasión estudiaba
lo que es ser cordero y lo que es ser, no recuerdo ahorita, pero como el bebé de las ovejas. Y veía yo que una oveja bebé, ese es un periodo de 1 año de edad. Cuando ya esa ovejita bebé cumple 1 año de edad, ya pasa a ser oveja. Pero pues los bebés se alimentan de leche, ¿sí? Entonces, una persona que llegó a Cristo y que no tiene ni siquiera 1 año de haber conocido del Señor, es esa ovejita bebé. No me puedo acordar ahorita del nombre de creo que es el corderito, ¿sí? Pero dice la palabra de Dios: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí está hablando, cuando nosotros llegamos a Cristo, la lechita espiritual es la palabra de Dios. No es un alimento sólido, es lechita. Es todo eso que nos vienen a nosotros, nos están discipulando y nos están enseñando, que ahora nosotros lo debemos hacer con otras personas. Las debemos de discipular. Y no es ponerle a las personas cargas que ellas no puedan llevar, porque ellas son esas bebés en Cristo. A ellas hay que darle lechita. ¿Cuál es la lechita? La lechita es enseñarles que Dios quiere que platiquen con Él todos los días, que tienen que orar todos los días. Y les enseñamos y les soltamos por ahí Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es lechita. Mira, Dios te ama. Tú vas a orar y Él te va a responder, porque Él va a escuchar tu clamor, porque tú eres una bebé en Cristo, porque Él ahorita tiene cuidado de ti. Y todo eso de que es pura miel, puras palabras bien suavecitas, que la persona está disfrutando de todo ese amor de Dios, esa es la lechita espiritual. Ya después de 1 año, ya la persona es una oveja, ya puede tomar un alimento sólido. ¿Y cuál es el alimento sólido? Renuncia a tus pecados, deja de hacer lo malo, santifícate. No seas de esta manera, no actúes de esta otra manera, porque delante de Dios no es grato. Deja la ira, desecha el enojo, corrige tu caminar, corrige tu vida. Ahí ya empezamos a recibir un alimento sólido. A veces el alimento es difícil de comérnoslo, ¿no? Es un bistecito durito que cuesta trabajo masticarlo y cuesta trabajo comérselo. Cuando a lo mejor alguien viene y nos llama la atención y nos exhorta y nos dice, ¿sabes qué? Esto no está correcto, esto no está bien, esto está mal. Y así como que se me atora, como que no me agrada, como que no me gusta. Ese es un bistecito. Pero es alimento y no lo tenemos que comer, lo tenemos que masticar, no lo tenemos que pasar, aunque como que se nos atore, no lo tenemos que pasar y lo tenemos que digerir. Y eso nos debe de llevar a corregirnos y nos debe de llevar a crecer en la fe. Pero bueno, como un niño recién nacido desea esa leche materna, así nosotros debemos de desear la palabra de Dios cada día. Cada día, que no nos vayamos a dormir si no nos hemos alimentado espiritualmente. Porque como un niño, ¿qué hace un niño recién nacido? Cuando ya tiene hambre, llora con una desesperación. Es una desesperación porque él tiene hambre y se alimenta de esa lechita. Así para nosotros debe de ser la palabra de Dios. Nada más que pues ya estamos más crecidas en la fe y a lo mejor ya necesitamos, ya podemos comer de todo. Podemos ir de Génesis, Apocalipsis, toda la palabra de Dios es para nosotras. Aunque sea dura, en alguna ocasión los discípulos al Señor Jesucristo, Él les estaba hablando, les estaba compartiendo y ellos sintieron muy dura la palabra de Dios y la gente se empezó a retirar y se empezó a ir. Toda la gente que lo seguía no les agradó, que se tenían que corregir, se alejaron.
Y él volteó a ver a sus discípulos y les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? O sea, porque era duro lo que él estaba hablando. Y le respondieron, no, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Así estamos nosotros, ya somos más crecidas. A lo mejor es fuerte esa palabra que estamos recibiendo, pero no nos vamos a ir. ¿Por qué? Porque solamente el Señor tiene palabras de vida eterna. Y debemos, así como cuando tenemos hambre que nos queremos poner mal porque, ay, qué hambre, ya quiero comer, como que ya me quiero enojar, así espiritualmente. No puedo estar sin tomar este alimento que es la palabra de Dios. Vamos a ver también a qué nos debe de llevar. Nosotros, como ya teniendo un crecimiento espiritual, nosotros debemos de servir a Dios. Debemos de servirlo. Debemos de amarlo, debemos de buscarlo, tener esa comunión con Él, orar, porque nuestro espíritu nos lo demanda, nuestro espíritu lo necesita, lo pide, lo exige. Y nosotros tenemos que hacerle caso a nuestro espíritu y tener esa comunión. Cuando ya tenemos un crecimiento, ya hemos ido madurando, ya tenemos que hacer lo que el Señor dijo. El Señor dijo que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Entonces, así como a nosotros vinieron y nos sirvieron y tuvieron cuidado de nosotros y cuando estábamos conociendo, y ay, es que ahora leí la palabra y no entiendo esto, íbamos a buscar a los hermanos que nos compartieron, ¿qué significa esto? Y ellos nos estuvieron discipulando, ellos estuvieron sirvieron a Dios, sirviéndonos a nosotros. O, ay, es que estoy muy triste, tengo este problema, me siento muy mal, voy a ir a ver a la hermana que me predicó, para que ella ore por mí. Y ahí vamos a verla y la hermana oraba por nosotros. Y la hermana nos daba palabras de ánimo y nos daba palabras de fortaleza y nos decía, no, mira, no te preocupes, Dios tiene cuidado de ti, no te va a pasar nada malo, déjame orar por ti, ahorita le vamos a pedir protección y Él te va a proteger. Y ellos de esa forma sirvieron. Ahora nosotros tenemos que servir, pero el Señor también nos dice que tenemos que hacerlo. Ese servicio debe de ser en el espíritu, no en la carne. Vamos a la carta de Filipenses, capítulo 3, versículo 3. Filipenses 3:3. Entonces tenemos que servir. En alguna ocasión yo escuchaba una predicación de nuestro hermano Gonzalo y él decía, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, tenemos que servir, porque aún el Señor Jesucristo, Él nos dio ejemplo de servicio. Él dijo, no vine para ser servido, sino vine para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Vamos a ver Filipenses 3:3. Dice así, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aquí está diciendo que nosotros somos la circuncisión, ¿sí? O sea, el pacto de Dios. En el Antiguo Testamento, el pacto de Dios era a través de la circuncisión. Ahora el pacto de Dios es a través de la sangre de Jesucristo. Pero el apóstol Pablo dice que nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios. Dice, y nos gloriamos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué significa esto? Dice aquí que nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne. Que no sirvamos en nuestras fuerzas. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo voy a hacer aquello sin tomar en cuenta a Dios. Nuestro servicio siempre tiene que ser que nosotros oremos a Dios. Señor, ¿cómo quieres que lo haga? Señor, ¿ahora qué quieres que haga? Y ahora, ¿de qué quieres que les predique a las hermanas? ¿Ahora qué quieres que les comparta? Ahora, ¿cómo quieres que yo haga esto?
dame las indicaciones. Eso es servir en el Espíritu. Y a lo mejor el Señor me va a decir una forma que no me agrada. Ay, no, es que así como que así no me gusta. No se trata de agradarme a mí, se trata de agradar a Dios. Y se trata de servirle como Él quiere que le sirvamos. Muchas veces a lo mejor podemos, si hay inmadurez en nosotros, podemos servir en la carne. ¿Y qué significa esto? Que hacemos las cosas para vanagloriarnos, que hacemos las cosas para ser reconocidas. Ya les había yo comentado de esto. No recuerdo ahorita en qué tema fue, pero ya les había yo comentado de esto. Que servimos por vanagloria, por envidia. Y yo voy a hacer esto mejor que la hermana. Y va a ver que yo lo puedo hacer mejor que ella. Y van a ver que yo me aprendí más versículos. Y van a ver que yo sí sé esto. Y van a ver que yo sí sé lo otro. Y van a ver que yo sí sé aquello. Y la palabra de Dios nos dice que el conocimiento envanece, mas el amor edifica. Si nosotros lo estamos haciendo en la carne, lo estamos haciendo para nada más envanecernos, autoexaltarnos. Y esto no es bueno. Esto no es bueno. A Dios no es grato delante de Dios. Entonces Dios quiere que sirvamos en el Espíritu, no en la carne. Y dice que si nosotros los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Que le vamos a dar toda la gloria a Dios. Y por ejemplo, una persona que sirve en la alabanza y vienen y le dicen, ay, pero qué bonito tocas ese instrumento. Toca la mandolina. Qué bonito tocas la mandolina. Él no se va a gloriar porque no quiere la gloria para él. Si él está sirviendo en el Espíritu, él va a decir, gloria a Dios. La gloria es para Dios. La gloria no es para mí. Gracias a Dios tocó bien. Y gloria a Dios. Que qué bonito les enseñas a los niños. Gloria a Dios. Que qué bonito predicas la palabra de Dios. Gloria a Dios. Que qué bonito das el curso bíblico. Gloria a Dios. Que qué rico haces el talento, los alimentos. Gloria a Dios. Que qué bonito haces el aseo. Gloria a Dios. Nos gloriamos en nuestro Señor Jesucristo. La gloria que nos quieren dar a nosotras, nosotros lo dirigimos a Él, porque la gloria le pertenece a Dios. Él es el único digno de ser glorificado. Y eso es servir en el Espíritu, no en la carne. Una persona que sirva en la carne va a querer la gloria para sí misma. Y esto no es grato delante de Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. La palabra de Dios no lo dice. Vamos a ver que también el Señor nos dice, que nosotros debemos de obedecer a su palabra. Romanos 7:14. No dice así exactamente, pero el Señor nos quiere de que nosotros seamos hijas obedientes. Pero en Romanos 7:14 nos dice que la ley de Dios es espiritual. ¿Y cuál es la ley de Dios? La ley de Dios son todos sus mandamientos que Él dejó escritos en su palabra. Todos los mandamientos de Dios son la ley de Dios y quedaron escritos en su palabra. Y dice así Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, como la ley es espiritual, quiere decir que la ley es buena. En otro pasaje nos dice que el mandamiento es puro y santo y es bueno. Los mandamientos de Dios son buenos. La ley de Dios es espiritual. Y como la ley de Dios es espiritual, quiere decir que si nosotros somos espirituales, nosotros tenemos que buscar obedecerla. No para salvarnos por las obras de la ley, porque la palabra de Dios dice que por las obras de la ley nadie puede alcanzar salvación. La única forma de salvación es a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que sí debe de haber en nosotros es esa obediencia
reconocer que la ley es espiritual y que los mandamientos que Dios dejó escritos en su palabra son espirituales y son buenos. Y Señor, yo los voy a guardar por amor a ti, porque te amo. Porque te amo voy a honrar a mis padres. Porque te amo voy a amar a mi prójimo. Porque te amo no le voy a levantar falso testimonio a mi prójimo, a ninguna persona. Porque te amo no voy a tomar cosas que no son mías, porque estaría yo dañando a mi prójimo. Y tú me dices en tus mandamientos que yo no debo de hurtar. Entonces yo tengo que guardar la ley, porque la ley es espiritual. Y si yo estoy en Cristo Jesús, yo debo de ser espiritual. Y yo debo de obedecer la ley de Dios, porque la ley es buena, la ley es espiritual. Entonces debemos de ser obedientes a Él, obedientes a su palabra. Vamos a ver también que el Señor también quiere que nosotros seamos ejemplo. Vamos a la primera carta de Timoteo, capítulo 4, el versículo 12. Primera de Timoteo 4, 12. Permítanme tantito, por favor. Y dice así, Primera de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Bueno, está hablando a Timoteo, que era un hombre joven. Timoteo era un siervo de Dios y era un hombre joven. Pablo estaba hablando a él. Pero pues la palabra de Dios no pasa. Y ahora la palabra de Dios es para nosotras. Entonces él dice que si mis hermanas son jóvenes, yo ya no soy ya no soy joven, ya no me coso al primer hervor, ¿verdad? Ya no soy una jovencita. Pero para las hermanas jóvenes, a ellas que nadie tenga en poco su juventud. Pero para todas debemos de ser ejemplo. Y aquí nos dicen que debemos de ser ejemplo. Dice que debemos de ser ejemplo de los creyentes, de nuestros hermanos en Cristo, que han creído en el Señor Jesucristo. Debemos de ser ejemplo para ellos. ¿En qué? En palabra, lo que nosotros hablamos. En conducta, cómo actuamos, cómo nos conducimos, qué hacemos o qué no hacemos. En conducta. Debemos de ser ejemplo en amor, que amemos, porque el Señor dijo que en esto nos conocerían, que nos amaríamos los unos a los otros, en amor. Y debemos de ser ejemplo en espíritu. ¿Qué significa esto? Que nuestra vida espiritual, nuestra vida espiritual es vista, porque la palabra de Dios dice que somos cartas abiertas, leídas por los hombres. Entonces estamos, la gente nos observa. Los hermanos en Cristo nuevos llegan a la iglesia, ellos empiezan a observar. Ay, yo veo que esa hermana alaba mucho a Dios, y yo veo que esa hermana es bien gozosa, y yo veo que esa hermana es bien prudente, y tenemos que ser un buen ejemplo, y que la gente diga, yo veo que esa hermana busca mucho a Dios, en espíritu, en nuestra vida espiritual. Es una mujer bien esforzada, es una mujer que se congrega, es una mujer que platicas con ella y te habla de la palabra de Dios, porque ella medita en la palabra de Dios. Es una mujer que tiene alabanzas en su boca, cánticos espirituales, tiene salmos, tiene doctrina, tiene enseñanza. Esa es la vida espiritual, en el espíritu, ser ejemplo en el espíritu. Les dije el versículo 12, dice ser ejemplo en espíritu, ser ejemplo en fe. Dice que seamos ejemplo en fe. Es una mujer de fe que está orando y sabe que las cosas van a venir porque Dios va a proveer, porque ella tiene fe. Y en pureza, es una persona que se
es limpia de su mente, es limpio su vocabulario, es limpio todo lo que hace. Ella es pura, hay pureza en ella, no hay malicia, no hace señas obscenas con sus manos, no tiene una mirada libidinosa, es una persona que tiene pureza en su vida. Entonces tenemos que ser ejemplo y principalmente en el espíritu, en nuestra vida espiritual. Tenemos que ser ejemplo para los creyentes y también para los incrédulos, porque él también, el hermano Gonzalo nos compartía y nos decía que deberíamos de dar un buen testimonio, un testimonio mudo. A veces como cristianos queremos darle testimonio de la palabra de Dios y predicarle a toda la gente y les decimos, y yo soy cristiana, y yo aquí, yo en mi iglesia sirvo, y yo en mi iglesia hago esto, yo en mi iglesia lo hago lo otro, pero con nuestros actos le damos un mal testimonio a la persona. Y él nos decía, dale un testimonio mudo. A lo mejor no le digas que eres cristiano, pero condúcete como un cristiano y dale un buen testimonio. Sé ejemplo a los creyentes y a los incrédulos. Vamos a ver este pasaje. Ay, no, a mí se me hizo, híjole. Gálatas 5:25. Aquí nosotros debemos de vivir por el Espíritu. En la carta de Gálatas, el capítulo 5, nos habla, ahí desde el versículo 16, nos habla de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. Ahí nos presenta todo lo que son las obras de la carne. Y las obras de la carne, cuando nosotros llegamos, todavía, una persona que todavía no llega a Cristo es la persona natural. Sí, o sea, por naturaleza ya va a hacer las obras de la carne, porque no conoce al Señor. Cuando llegamos a Cristo y ya tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, de todas las cosas que a Dios le agradan y las cosas que no le agradan, cuando nosotros practicamos las cosas que a Él no le agradan, estamos actuando en la carne y andamos en la carne y somos cristianos carnales. Cuando nosotros buscamos honrar a Dios con nuestras vidas y hacemos a un lado todas las cosas de la carne y empezamos a poner por obra lo espiritual, entonces somos cristianos espirituales, ¿sí? Entonces podemos ser cristianos carnales o cristianos espirituales. Pero miren lo que el Señor nos dice en este versículo. Y es bien interesante. Dice, si vivimos por el Espíritu, viene el Espíritu con mayúscula, o sea, en el Espíritu Santo. Nosotros quiere decir que tenemos esa comunión con Dios y nos acercamos a Dios Espíritu, que ahorita son los tiempos del Espíritu Santo, ¿sí? Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, nosotros tenemos vida por el Espíritu Santo, vida en Cristo Jesús. Somos cristianas porque tenemos vida por el Espíritu de Dios. Como ya se los he yo comentado, nadie puede llamar a Jesús Señor si no le es dado por el Espíritu Santo. Cuando nosotros declaramos que Jesús es el Señor, tenemos vida. Y si nosotros tenemos vida, si vivimos por el Espíritu, dice que también andemos también por el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra forma de vida sea espiritual, que nuestra forma de vida no sea carnal, que nosotros ya no puede haber todo lo que son las obras de la carne, que no se las voy a mencionar ahorita, pero ya las conocen, las iras, las griterías, las hechicerías, las idolatrías, las fornicaciones, los adulterios, todas esas son obras de la carne. Ya no podemos andar en la carne, tenemos que andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es buscar agradar a Dios, buscar hacer su voluntad.
buscar honrarlo con nuestras vidas y buscar obedecer su palabra, conocerlo a Él, acercarnos a Él, tener esa comunión con Él, vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu. Cuando andamos aquí en el mundo, que tenemos que movernos, que nos vamos a ir de vacaciones a un X lugar, pues ahí, a ese lugar donde supuestamente no nos conoce nadie, ahí tenemos que andar en el Espíritu. Ahí no es, me voy de vacaciones porque ahí voy a darle rienda suelta a la carne. No, somos hijas de Dios. Donde nosotros nos paremos, somos hijas de Dios. Y como hijas de Dios lo tenemos que honrar. ¿Y cómo lo honramos? Andando en el Espíritu, obedeciendo su palabra, haciendo lo que es grato delante de Él. ¿Sí? Tenemos que andar en el Espíritu, porque por Él tenemos vida espiritual. Por Él estamos permaneciendo todavía el día de hoy en el camino del Señor, porque Él nos está dando esa vida espiritual. Y como tenemos vida, tenemos que andar en el Espíritu. Yo les invito a que vayamos, con esta cita vamos a terminar, a la carta de Romanos capítulo 8, el versículo 6. Romanos 8, 6 es nuestra última cita. Y miren, es algo revelador lo que el Señor nos dice. Romanos 8, 6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, si nosotros decidimos dejar al Señor y decidimos apostatar de la fe y decidimos, ya no quiero creer en el Señor, ya no quiero creer en esto, yo ya me voy a vivir la vida como yo la quiero vivir y a lo mejor me vuelvo a lo que era antes mi religión, si yo tenía una religión, que ahora el camino de Dios no es religión, es una forma de vida, pero muchas veces hay personas que dejan esta forma de vida y se vuelven a su religión. ¿Y qué pasa? Dice la palabra de Dios que el ocuparse de la carne, cuando uno se aparta de Dios, uno se va a ocuparse de la carne, a vivir como uno quiere, a hacer lo que uno le gustaba hacer antes de ser cristiano. Pero ya no es el hombre natural, ahora es una persona carnal, ¿sí? Y alguien que apostató de la fe. Entonces, esa persona se va a ocupar de las obras de la carne para darse sus deleites, para estar satisfaciéndose ella sola, ¿sí? Y dice que el ocuparse de la carne es muerte, muerte. Esa persona no va a tener vida eterna. Lo que va a hallar va a ser una muerte eterna. Veíamos la semana pasada que es el alma la que es eterna y la que va a estar con el Señor o va a estar en el infierno, ¿sí? Pero si nos ocupamos de la carne es muerte para la eternidad. Y hasta aquí puede ser que se encuentre la persona en la muerte física. Pero dice, pero el ocuparse del espíritu con mayúscula, porque somos seres espirituales y nuestro espíritu, que es la vida misma que tenemos, nos lleva a buscar al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Y dice que el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vida y paz. Y el Señor Jesucristo dijo, yo vine a darles vida. Y vida en abundancia. Porque Él es el único que puede darnos vida. En uno de los primeros versículos, en el primer versículo que leímos, veíamos que el Señor decía, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, el ocuparnos del espíritu es tener esa vida y tener esa paz que solamente el Señor Jesucristo puede darnos. Y que es la vida que Dios quiere que nosotros tengamos. Dios no nos quiere afligidos, Dios no nos quiere atemorizadas, Dios no nos quiere angustiadas, Dios no nos quiere enojadas, descontentas. Dios nos quiere que estemos plenas en Él, que estemos
contentas con lo que Él nos da, con lo que tenemos en Él, y que tengamos paz. Que no haya en nosotros temor, que no haya en nosotros opresión, que no haya en nosotros angustia, que tengamos esa paz. Y esa paz, pues solamente Jesucristo la da. Pero Él nos da esa paz cuando nosotros nos ocupamos de las cosas espirituales, de nuestro espíritu. Ocuparnos del espíritu es vida y paz. Y yo creo que todas queremos esa vida y esa paz que el Señor nos da. Y yo quiero en esta hora que oremos. Que oremos, a lo mejor hemos descuidado nuestra vida espiritual. A lo mejor ahora que no nos hemos podido congregar. Yo sé que cuando venga el tiempo de congregarnos, yo sé que a lo mejor mucha gente ya está anhelando volver a la casa del Señor, volverse a congregar, que tengamos esa libertad, deleitarnos en su presencia, alabarlo, adorarlo, servirle. Ya lo anhelamos, tener esa comunión con Él. Ahorita nos dicen que nos quedemos en casa. En casa lo debemos de buscar, en casa lo debemos de hacer. Pero yo sé que a lo mejor nos estamos descuidando. A lo mejor haya quien no lo esté buscando. A lo mejor haya quien no siente esa necesidad. Y nos estamos descuidando. Y dice que el ocuparnos de la carne es muerte. Pero el ocuparnos del espíritu es vida y paz. Vamos a pedirle a Dios en esta hora que aun cuando no tenemos esa oportunidad de irnos a congregar, nosotros nos ocupemos del espíritu en nuestras casas. Y que nosotros lo busquemos con todo nuestro corazón. Que nosotros busquemos tener cada día esa comunión con Él, el orar a Él, el meditar en su palabra, el ver de qué manera le podemos servir. Porque aún estando en casa le podemos servir. No todo es servir en la iglesia. Mi esposo siempre dice, a lo mejor se piensa que el servicio es aquí en la iglesia. No, el servicio no es aquí en la iglesia. El servir a Dios es allá afuera, predicándole a la gente que no conoce a Dios, hablándole a la gente, llevándola a Cristo. Ese es el servicio a Dios. Y a lo mejor nos enfocamos mucho el servicio dentro de la congregación, pero hay ese servicio que se descuida, el hacer evangelismo. Entonces tenemos formas de servir a Dios. Sí lo hay, aunque no haya reuniones, tenemos formas de servir a Dios. Y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a cuidar de nuestro espíritu. No es solamente ese aliento de vida físico, sino nuestra vida espiritual. Ya vimos que somos alma, cuerpo, y el día de hoy espíritu. Y el Señor quiere que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a pedirle el día de hoy que nos ayude a guardar nuestro espíritu. ¿De qué manera? Obedeciendo su palabra, deseando como niños recién nacidos esa palabra no adulterada. Que el Señor ponga hambre y sed de Él en nosotros, hambre y sed de su palabra. Vamos a orar, hermanas. Y Señor, cuántas gracias te damos por esta palabra que tú has hablado a nuestras vidas el día de hoy. Gracias porque hasta el día de hoy tú nos mantienes con el aliento de vida que es nuestro espíritu. Todavía permanece nuestro espíritu en nosotros, por eso estamos aquí. Pero Señor, veíamos que no solamente es eso, sino que es la comunión que tu espíritu, que tú te dignas acercarte a nosotros para tener comunión con nosotros a través de nuestro espíritu. Y que Señor, porque tenemos esa comunión con tu Espíritu Santo, eso nos lleva a anhelarte, nos lleva a buscarte, nos lleva a meditar en tu palabra, nos lleva a servirte, nos lleva a limpiarnos de toda inmundicia, de carne y de espíritu, porque tú quieres que nos limpiemos, porque aún tú quieres que te sirvamos y que lo hagamos en el espíritu, no en la carne. Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, por las cosas que nosotros hagamos en la carne y que no lo hagamos en el espíritu, por no glorificarte, por no darte a ti toda gloria,
porque a veces nos dan algún reconocimiento y en vez de decir gloria a Dios, en vez de decir gracias a Dios, pues como que nada más es un gracias, aceptamos que nosotros lo hicimos y entonces nos estamos sirviendo a nosotras mismas y no a ti. Perdónanos, Señor, y no permitas que nosotros sigamos haciendo estas cosas. Señor, queremos tener esa comunión contigo. Pon hambre y sed de ti en nosotras. Despierta nuestro espíritu a buscarte cada día, Señor. Que nosotros no nos vayamos a dormir si no hemos tenido esa comunión contigo, si no hemos estado en tu presencia, si no hemos meditado en tu palabra, si no hemos buscado servirte sirviendo a nuestro prójimo. Que no nos vayamos a dormir, Señor, si no hemos buscado aún ser ese ejemplo a propios e incrédulos. Que tú nos exhortabas que fuéramos ejemplo a los creyentes, aún entre las cosas, nos decías ser ejemplo en espíritu, en fe, en amor, en conducta, en palabra, en todas las cosas. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Gracias por lo que tú haces en nuestras vidas a través de tu palabra, porque tus palabras son espíritu y son vida, y tú nos has dado vida a través de este mensaje el día de hoy. Gracias, Señor. En tu mismo nombre, Señor Jesús. Amén. La paz de Dios con ustedes, hermanas.